Muy buenas noches, mi nombre es Darío Ramírez. Como cada semana me da muchísimo gusto tenerlos aquí en Megáfono. Hoy vamos a hablar sobre WordPress Photo, la foto y la libertad de expresión. Quédese con nosotros. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy es un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la foto, la fotografía, un premio que le acaban de dar de una organización, WordPress Photo. Y tenemos a dos expertos. Una de ellas les sorprenderá quién es, una gran conocedora de la fotografía, y también a otro fotógrafo de una agencia sumamente relevante que nos van a tratar de explicar un poco pues, el presente de la fotografía. Pero como siempre vamos a hablar algunas noticias de la semana para dar un contexto sobre la libertad de expresión. Es curioso porque el gobierno mexicano acaba de decir que hay inexactitudes en las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada que acaba de dar a México. Digo esto porque es la tónica de este gobierno, ¿no? No importa aceptar la crisis, no importa no decir en dónde verdaderamente estamos sumergidos en las crisis de derechos humanos, sino lo que se trata es de pues, sacar por la tangente lo que te dice Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el Financial Times entrevista al secretario de Hacienda, Videgaray. Y Videgaray, más allá de aceptar, porque ¿quién va a aceptar que hay una crisis de justicia, de corrupción? Lo que dice es que nuestro problema es la confianza. Y así lo pone en su nota el Financial Times, como si nuestro problema verdaderamente fuera únicamente de confianza. Hagan las cosas bien y confiaremos en ustedes. Creo que sería la respuesta más obvia y más lógica a el secretario que también está inmerso dentro de este escándalo de las casas que ha reportado el Washington Post, New York Times y evidentemente el Financial Times. Así, todo esto da el contexto porque al parecer en México no hay agresiones contra la prensa, no hay violaciones a derechos humanos porque nadie dice nada, y digo nadie de aquel lado, del lado del gobierno. Reforma, SDP y artículo 19 sufrieron diferentes tipos de violencia. Reforma el día de ayer y el día de hoy también colocó en su primera plana las intimidaciones y agresiones que ha sufrido personal de distribución de la empresa, que no es menor, ataca la distribución y evidentemente lo que intentas es hacer un acto de censura. También es noticias. Es, como ustedes saben, según mediciones independientes, es uno de los portales más visitados durante el mes, alrededor de 9 millones de visitas. Tirar SDP, evidentemente, también quiere decir un acto de censura. Es decir, es limitar el acceso a la información de ese portal. Y artículo 19, también sufrió 3 ataques cibernéticos, para algunos se llaman intrusiones ilegales a las páginas, inyectaron un código que se llama DOS, y esto nos obligó a estar fuera del aire, evidentemente, y llevar las páginas de internet a otros servidores. Parecerá una sobrereacción, pero a servidores sumamente seguros, lejos de México. La tendencia sí es atacar las páginas de internet, es fácil, es anónimo y al final alguien gana. El año pasado registramos 2 ataques contra páginas de internet y esto evidentemente a la alza, si tomamos lo que tuvimos en 2012 y en 2013. De esta manera les dejo con un video que da el recuento sobre todas las alertas que sacamos y regreso con una buena noticia. Quédese. Un centro de distribución del periódico Reforma fue atacado con arma de fuego la madrugada de este lunes en Tlalnepantla, Estado de México. Los disparos, provenientes de un auto en movimiento, lesionaron de gravedad a un franquiciatario del medio. Se trata del 8º ataque, en menos de 5 años, perpetrado contra sus instalaciones o de algún socio del grupo editorial al que pertenece Reforma. Además,
El ataque se registra cuando Reforma publica una cobertura detallada de la inseguridad en ese municipio. Reforma señaló que el ataque ocurrió en la frontera con el municipio de Naucalpan, donde el 8 de febrero una reportera y un fotógrafo del periódico fueron amenazados por la policía local durante la realización de un trabajo periodístico. De 2006 a la fecha, Article 19 ha documentado 53 agresiones con explosivos y armas de fuego a instalaciones de medios de comunicación en México. El portal informativo SDP Noticias fue objeto de una serie de ataques cibernéticos iniciados desde el viernes pasado. De acuerdo con el medio, los ataques iniciaron la madrugada del 13 de febrero. Sin embargo, fue hasta en la mañana de ese día que algunos miembros de la redacción no pudieron ingresar al administrador del sitio. En este contexto, Article 19 investiga la intrusión no autorizada a 3 de los sitios administrados por esta organización, que inició el jueves 5 de febrero y se prolongó durante 3 días. Debido a la violación de los sistemas de seguridad, los contenidos de los sitios Cobertura Segura, Derecho a la Verdad y Observatorio FEATLE fueron reemplazados por espejos. De acuerdo con un reporte del administrador, se cometieron ataques XSS o de inyección de líneas de script maliciosos, por medio de los cuales se tuvo acceso a los sitios en 3 ocasiones distintas. De 2007 a 2014, Article 19 documentó 29 ataques cibernéticos a medios de comunicación. Una semana complicada para medios de comunicación y organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19. Les seguiremos informando, pero al parecer esta sección de noticias de la semana cada vez hace un recuento más largo, es decir, de más ataques, lo que quiere decir que los ataques continúan creciendo. La buena noticia dentro de todo este mar de malas noticias es que Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, recibió por parte de PEN International México un reconocimiento, el Premio por la Defensa de la Libertad de Expresión. Es un premio relevante, de una organización relevante, y evidentemente en Artículo 19 estamos, primero, muy agradecidos, segundo, muy comprometidos con este premio y con este trabajo, pero evidentemente no es un trabajo, no es un premio para Artículo 19, tal cual, sino es un premio a la labor que hacemos. La buena noticia es el premio, es el reconocimiento, muchas gracias. La mala noticia es que al parecer hacemos algo relevante en un contexto sumamente adverso para la libertad de prensa. Es decir, ojalá no hubiera este premio, ojalá fuera en otras latitudes, en otros países, pero aquí en México al parecer se convierte cada vez más necesario la defensa de la libertad de expresión y darle voz, visibilidad a estos casos. Casos como el de Pedro Canché, que nunca me cansaré de decir que es un precio de conciencia, periodista maya detenido desde hace 5 meses, nada más por el berrinche del gobernador Roberto Borge. Muy bien, vamos a darle al programa, vamos a hablar sobre foto. No es menos sencillo, es más complicado y yo en este caso voy a aprender. Vamos a ver, tengo aquí a 2 grandes periodistas, grandes amigos. Si quieren, vamos a cámara 2. Muy bien, ahí está. Tenemos a Omar Torres. ¿Qué tal, Omar? Muchísimas gracias por estar aquí. Él es editor fotográfico de AFP México, ¿no? Sí, ¿así es el título nobiliario? No, así es. Bueno, perfecto. Yo en el fondo soy fotógrafo. Exacto, fotógrafo. Ahorita trabajas con AFP. Claro, soy fotoperiodista. Pero bueno, tremendamente reconocido por tus colegas, tu comunidad. Entonces es un privilegio verdaderamente tenerte aquí para que nos expliques, porque verdaderamente yo voy a aprender. Y la otra es una colega. Ella, por lo general, está del otro lado de la cámara en la producción de este espacio, pero es una gran fotógrafa, es una gran estudiosa de la fotografía, y ella es la coordinadora del área de comunicación de Artículo 19, la fotógrafa Lucia Vergara. ¿Qué tal, Lucia? Muchas gracias por la invitación. Que quiero decir que me tuve que saltar porque no querías que entrara y dije, no, espérate. Es así, no es así. Hay que censurarla, luego hace cualquier cosa. Nah. Pero bueno, oigan, vamos, son temas que yo creo que ustedes tendrán diálogos entre periodistas mucho más elaborados. Yo trataré de bajarlos porque habemos gente mucho más inculta al respecto, pero la invitación era a través de un hecho tratar de explicar
el fenómeno de la fotografía, porque además coincidirán, un ámbito de la libertad de expresión importantísimo, más ahora, como lo decíamos fuera del aire, en este momento de la tecnología, donde ya tomar fotos pues ya no es esa exclusividad de ese revelado que yo intenté tomar en la preparatoria y me fue fatal, nunca lo logré, pero vamos partiendo de un hecho, que es la premiación de WordPress Photo, si les parece, ¿no? Entonces, tenemos un video de WordPress Photo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué no vemos el video de WordPress Photo? Y de ahí podemos comenzar a discutir, pero vamos a ver los premios y regresamos aquí con ustedes. Porque no hace falta ir a la guerra para ganar el WordPress Photo. La frase del fotógrafo canadiense y miembro del jurado de este año del premio más importante de fotoperiodismo, Donald Weber, concreta el espíritu de la decisión de este año. El ganador del WordPress Photo 2015 es el fotógrafo danés Mads Nielsen, con un retrato de la intimidad de dos hombres rusos. La imagen, publicada el año pasado en el diario Politiken de Dinamarca, forma parte de un trabajo de investigación sobre la homosexualidad en Rusia, donde en 2013 fue aprobada una ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales que no sean tradicionales. La elección del jurado fija una postura crítica de una organización a la que se le ha considerado neutral en el ámbito social y político. El concurso de este año es la presentación de un cambio de ideas en WordPress Photo. Su director, Lars Bering, señaló a un diario holandés que la organización se convertirá en un centro de pensamiento del periodismo gráfico, y de ahí que se haya escogido una foto sobre el amor. Es una declaración de intenciones. La convocatoria de esta edición atrajo más de 97,000 imágenes de más de 5,900 fotógrafos de 131 países. Todas las fotografías debían cumplir con un requisito indispensable: no haber sido retocadas. Una medida impuesta en 2013, después de las acusaciones de fraude por el ganador de la edición 2012, Paul Hansen, y su imagen donde adultos en Gaza cargan desconsolados cadáveres de niños. A ver, Omar, ¿por qué no nos explicas más o menos, tal vez podemos comenzar, WordPress Photo, por qué es relevante, por qué hay que hablar de WordPress Photo, o no hay que hablar de WordPress Photo y hay otros premios, no sé, es decir, ¿por qué estamos aquí? No es el único premio que hay varios premios, todos ellos muy reconocidos mundialmente. Yo creo que WordPress Photo lo que premia, y por eso es uno de los que más se ve, ¿no?, premia la noticia en el fotoperiodismo. Esta es la base fundamental de WordPress Photo, que muchas veces no se entiende, no es solo un concurso fotográfico. Además, la base de WordPress Photo es la noticia, ¿no? A partir de ahí, ¿cuáles son las noticias más relevantes del año? Se eligen las mejores fotografías. Entonces, a veces la gente pierde un poco la noción de qué significa WordPress Photo. No es lo mismo que el premio Pulitzer, no es lo mismo que Picture of the Year, que son los tres grandes concursos que hay. Hay más, pues hay muchos más y muchos de ellos importantes. Pero WordPress Photo en particular premia las dos cosas. O sea, las mejores fotografías de los mejores o de los eventos noticiosos más importantes, ¿no? Entonces, en el caso de este año, sí, por supuesto, o sea, no de este año, todos los años hay discusiones con respecto a la fotografía que gana, todos los años. Es una discusión entre todos los fotógrafos que se da, si por qué le dieron a este año, el otro. El del año pasado, ¿cuál era? El del año pasado es la foto en el Gaza, Líbano, ¿no? ¿Líbano o Gaza? Ok, Líbano o Gaza. No recuerdo, la verdad. Que traen el niño. La discusión no fue sobre la fotografía, sino si la edición estaba, ¿cómo se dirá en español esto? Si estaba retocada electrónicamente. ¿Y eso no se puede? Bueno, WordPress Photo es muy, muy estricto con eso, a pesar de que las reglas las cambian todos los años, porque el tema hasta dónde se puede cambiar una fotografía es un tema muy, muy complicado, pero es muy, muy estricto con eso. De hecho, en esta edición,
de las fotografías seleccionadas para juzgar las finales, el 20% de esas fotografías fueron eliminadas porque fueron retocadas electrónicamente, en donde se les agregó elementos o se les quitó elementos de la fotografía. Ok. Entonces, Patrick... O sea, no van muy a la mano de la capacidad de hacer una foto mucho más terminada. No, claro. Uno de los jurados, Patrick Bass, dijo que realmente estaba sorprendido de que fotógrafos de mucho renombre habían sido descalificados por eso, ¿no? Por retocar las fotografías electrónicamente de manera extrema. Lu, a ver, siempre hay un tema de esto que está colocando Omar, noticias sobre el periodismo. Y ahorita en la nota estábamos viendo la fotografía que ganó, ¿no? Yo creo que podemos comenzar en dónde está, con estas dos categorías de noticia periodismo, ¿no? Dónde está digamos, el premio, ¿por qué a eso? Ah, la tenemos en pantalla, ahí está la fotografía. A ver, quiero su punto de vista para empezar a entender por qué esa fotografía premiada. Pues primero creo que WordPress Photo hace un gran reconocimiento o quita, por ejemplo, esta gran falacia de que solo las fotografías de guerra son las ganadoras. Entonces, al darle el premio a una fotografía que no es de guerra, que no es de muertos, que no es de violencia, también pone en el ojo de qué otras cosas hay de noticias. Para nosotros, por ejemplo, y lo comentaba Omar antes de entrar al programa, podría ser algo muy común ver a una pareja de hombres besándose o incluso matrimonio, pero en Rusia, por ejemplo, que hay toda una persecución contra este tipo de relaciones, al final el poner esta imagen es de, bueno, ¿dónde están también los derechos humanos en la noticia? ¿Dónde está también la parte ideológica de por qué premiar esto? Sí, porque no es que sea noticia que haya parejas de hombres teniendo relaciones con hombres, sino la criminalización hacia estas relaciones. Entonces, por un lado, creo que el que gane da un buen mensaje a los fotógrafos, porque hay muchísimos que quieren ir a la guerra por un premio. Entonces no, mira, hay muchísimas cosas a tu alrededor que también son noticias y que desgraciadamente estamos ignorando como fotógrafos. O sea, si tú vienes a México, ¿qué quieres cubrir? Narcotráfico. Y no te sales del tema de narcotráfico. Entonces hay otros temas que van alrededor de nosotros, que nosotros mismos como fotoperiodistas los vamos ignorando por irnos a premios o por irnos a fotografías que pudieran parecer un premio. Y la otra parte es que incluso el presidente de WordPress Photo también dice esta parte como pues es parte de nuestra ideología, o es parte, no de nuestra ideología, pero poner el pensamiento, el debate, poner lo que está pasando, el activismo, ponerlo dentro de las fotografías. O sea, ya no nada más es hablar de la guerra, sino de todo lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Ya vamos a ir a un corte. No quiero hacerte la pregunta que me estoy mordiendo la lengua. Hazla, por favor. Te la voy a dejar, pero me la respondes ahora que regresemos. A mí me gustaría un ejercicio de ustedes dos sobre la calificación de esta fotografía. Es decir, es una, bueno, bonita, claro, ¿no? Perdón por lo burdo, pero sí, bonita está bien. Pero, ¿qué se le debe de ver a esto? Porque aquí yo veo dos elementos. El elemento político, ¿no? Es decir, un statement de una sociedad tan abierta como la holandesa, ¿no? Que dice, vamos en contra de la homofobia rusa. Entonces hay una decisión, y él lo dice, ¿no? Es el amor o lo que sea, pero bueno. Entonces, bueno, miren, nos dieron chance. A lo que voy es, ¿qué se le debe de ver en estos premios a esa fotografía? Omar, o sea, como llévanos un poco al proceso de un jurado, ¿qué tendría que estar viendo el jurado? Bueno, yo creo que lo dijeron claramente Michelle McNally, que fue la presidenta del jurado este año, de New York Times, lo dijo claramente. ¿Ella es la editora de fotos del New York Times? Es subeditora de fotos del New York Times, que fue la presidenta del jurado. Lo que se pretende es, con esta fotografía, es ver el futuro del fotoperiodismo, que son las dos, esta cuestión que vemos en esta fotografía. Es una fotografía que muestra el amor entre dos personas, básicamente. Para nosotros, en nuestros países es totalmente normal
Quizás no para todos, pero para mucha gente que vivimos en el siglo XXI sí es absolutamente normal, que dos hombres enamorados, pero por el otro lado de la noticia. Y es que esto sucede en Rusia. Y en Rusia hay un problema de homofobia muy grande. El futuro del fotoperiodismo es presentar este tipo de historias, de denuncia a través de grandes fotografías como esta, que, bueno, estéticamente está muy bien compuesta, pero no es la historia que estamos acostumbrados a ver, de la guerra, digamos, del atentado. No. Es una problemática muy profunda, que es la homofobia en Rusia, y cómo lo aborda el fotógrafo. No es la única fotografía que hay varias fotografías de la misma historia. Esto, yo creo que es un premio fantástico, es un premio que, digamos, que apunta al futuro del fotoperiodismo. A mí, lo primero que me saltó, Lu, es que era posada. ¿O cómo es esto? No sé, digo, ¿eso se vale? ¿Está posado? ¿No está posado? No conozco nada, es pregunta. Yo confío en el fotógrafo. Yo creo que la fotografía no está posada, es un acto de amor entre dos personas que se quieren, en una situación muy íntima. Allí estaba el fotógrafo, la iluminación es fantástica, es eso, es solamente eso. Muestra, digamos, en contra de todos aquellos que piensan que el homosexualismo es algo que debemos condenar. Aquí nos muestra que es algo que debemos admirar, ¿no? El amor entre dos personas. Básicamente, eso es lo que muestra la fotografía, conjuntamente con la noticia. Porque esto pasa en Rusia. Si hubiéramos hecho esta fotografía aquí en México, en los Estados Unidos o en Brasil, no hubiera tenido tanta relevancia, porque en realidad no tenemos esos problemas, a pesar de que todavía hay muchos problemas con la homofobia, especialmente en Latinoamérica. Pero bueno, hay legislaciones, las parejas del mismo sexo se pueden casar, en el caso de México, en algunos lugares sí, en el Distrito Federal, en el caso de Argentina se pueden casar en cualquier parte del país. No sería la gran noticia. Pero en el caso de Rusia sí, cuando el presidente declaró de que estaba prohibida la homosexualidad o algo por el estilo, ¿no? Una tontería por el estilo. Lu. Yo creo que parte de la crítica sí fue esta parte de que si había mucha producción en la imagen, que si no era un momento espontáneo, que un poco esta parte que le apuesta muchísimo a la fotografía de captar el momento preciso, pero creo que también, como dice Omar, esta parte de centrar las historias en la parte humana, contarlas desde otro punto, desde otro ángulo. Hacer a un lado, yo creo que ahorita cuando hablaba Omar, me recordaba muchísimo cómo esta vieja imagen de que el fotógrafo era un acompañante. Entonces, no, ahorita ya el fotógrafo también está contando sus propias historias completamente distintas, ¿no? A un texto, a un video, o sea, como que se van haciendo diferentes lenguajes y el mismo fotógrafo ya va creando sus propias historias. Ya no es esperar a que meta el gol Lionel Messi y que esa sea la foto, ¿no? Sino otras historias, otros ángulos que la misma fotografía ya nos está permitiendo, pero que a lo mejor aquí en México, América Latina, o sea, todavía no se atreven mucho a arriesgarse, ¿no? A crear como estas propias historias, lejos de que haya una gran producción en la fotografía, claro, porque el fotógrafo tuvo que haber cuidado demasiado la luz, dónde estar, sin ridiculizar a la pareja, sin tampoco revictimizarla, ponerla al nivel de lo que estaba contando, y la sombra está hablando de una imagen muy bien pensada, que no fue una imagen esporádica, sino que estuvo ahí como esa parte de producción. Entonces, a lo mejor ahí es donde causa ruido de, no, pero es que tal cual no puede estar posada, porque entonces no sería fotoperiodismo, tendría que especificar que es una imagen posada, pero sí una imagen muy pensada, muy elaborada. Hay una cosa que tú decías, y lo dicen muchos maestros de periodismo. Creo que yo se lo leí a Tomás Eloy Martínez, un patriota tuyo, y decía esta parte de mirada y oportunidad en el periodismo, ¿no? Es decir, tener esa oportunidad de estar en un lugar, y creo que aplica muy bien para la fotografía estos dos, digamos, conceptos periodísticos de tener esa mirada en una oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que en este caso el fotógrafo, digamos, se sumerge en esta historia. Y lógicamente va a tener mucho más oportunidades a que si un fotógrafo llega espontáneamente, digamos, a ver qué puede encontrar.
Creo que eso es lo que se está premiando ahora en el WordPress, ¿no? El trabajo sobre una historia que tiene, por supuesto, su interés noticioso, ¿no? Creo que esto, como decía antes, es el futuro del fotoperiodismo, ¿no? Meterse, sumergirse en una historia y contarla íntimamente. Es una cosa que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, inclusive mucho antes de que apareciera toda esta cuestión electrónica, pero creo que ahora está tomando más relevancia porque, bueno, ya la gente conoce muy bien o ve constantemente qué es lo que está pasando en la actualidad, digamos, diaria. Tenemos el caso de las guerras que constantemente hay en Medio Oriente o donde sea. La gente también quiere ver otras historias que siguen siendo noticiosas y que tienen una elaboración por parte del fotógrafo. Yo creo que una de las buenas preguntas que ahora sí tengo que hacer un corte, pero que te voy a dejar en el tintero es ¿qué te están pidiendo? Es decir, una agencia como AFP, donde trabajas, ¿qué están pidiendo los medios de comunicación? ¿No? Porque tal vez ustedes están diciendo, no, sí, para allá va las historias, el fotoperiodismo, y al mismo tiempo, pues, vamos a ver qué nos contestas. Estamos hablando sobre WordPress Photo. ¿Usted qué opina? Ahí está el Twitter, comuníquese y regresamos en un segundito. $4.4 millones diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. ¿Que por qué tuvieron que pagar tan caro el limón o el aguacate este año? No es por los productores. A nosotros nos pagaron a 2 pesos el kilo de limón y acá se los vendían a 80 pesos. Acá en la Ciudad de México. Nosotros no queremos un subsidio para nosotros. No queremos un subsidio para nosotros. Lo que quisiéramos es que el mismo gobierno federal, porque eso no lo hacen los estados, crearan algún mecanismo para que el pueblo consumidor de cualquier parte de la República tenga acceso a lo que nosotros producimos y a los costos en que nosotros los producimos. Porque hemos visto que subsidian gasolinas, que subsidiaron a los bancos que estaban en quiebra, y era de puros ricos. ¿Por qué no subsidiar el hambre? Compartan el chisme, carajo. O sea, vamos a entrar al aire y de repente dicen, ah, sí, ahí en la tablet, en el pleno chisme. ¿Qué hay ahí? ¿O qué? No, estamos viendo precisamente lo que dijo. Fotos porno. No, el WordPress foto No, porno. La parte que desde el año pasado entró en duda, bueno, hasta dónde sí la manipulación fotográfica, ¿no? Hasta dónde sí ¿Pero entró el año pasado? ¿En serio? ¿Antes no había esos dilemas? No, si viene Sí, desde antes, viene desde Sí, antes. ¿no? Lo que pasa es que el año pasado fue muy discutida la fotografía que ganó. Por un asunto de la luz, que la luz no podía venir de este lado y de aquel lado. Entonces sí fue como muy discutida la fotografía el Ajá. año pasado. ¿Y Aparte- al final pasó algo? ¿O ya No, Pues ganó. WordPress Photo al final dijo que iban a replantear sus iban a replantear, cánones de edición. claro, pero no iban a quitarle el premio ni nada por el estilo. Entonces estamos viendo eso. Perdón, la pregunta antes de ir al corte, ¿cuál era? ¿Qué están pidiendo los medios? O sea, tú ¿Qué están pidiendo los medios? Te llega toda esta luz, Lucía dice, ojo con
para dónde, el mensaje que quiere mandar una organización como WordPress Photo, con ese prestigio, y al mismo tiempo está el day to day, el día a día, ¿no? Donde tú estás en ese trajín y ves pasar millones de fotos, y cuáles son las que te están pidiendo. Que nos estén pidiendo, las agencias no trabajan tan así como qué es lo que nos están pidiendo. Nosotros tenemos una agenda que pasa por todo lo que es, en el caso de México, vamos a decir, todo lo que es la política, todo lo que son problemas de derechos humanos, desapariciones, X y deportes. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. O sea, por eso vas a CEU a ver a los Pumas, a tomar fotos. Exactamente, a tomar fotos. Yo pensé que teníamos acá algún tipo de vínculo. No. En el caso específico mío, que he fotografiado muchísimo deporte, tengo que decirlo, te tengo que desilusionar con esto. No me interesa el fútbol, para nada. Aparte, Te van a México quitar es el muy pasaporte, güey. Pues, te van a quitar el pasaporte. Sí, pero así es. Y aquí en México es muy difícil. Oye, cubrir asilo, deporte, ¿no? Así, aquí, asilo, te lo damos. Sí, ya. pero y he cubierto 8 mundiales de fútbol, así, imagínate. Pero para el que quiere ver fútbol. pero la agencia se encarga, o sea, una agencia como la que yo trabajo, como otras que son líderes en materia de distribución de información, se encarga de todo. O sea, nosotros, la AFP está siguiendo todo lo que está pasando en Gaza, todo lo que está pasando en Ucrania, todo lo que está pasando en Siria, lo que pasa con Boko Haram en Nigeria. O sea, lo estamos siguiendo. Eso es lo que los clientes piden, pagan un servicio que es normalmente caro para tener todo tipo de información, y también quieren, por supuesto, el partido de Pumas del domingo, por supuesto. Que en el caso específico de la France Press, no son todos los países que se cubre el fútbol, pero uno de ellos sí es México, son pocos países donde se cubre todo el fútbol. Pero sí, cubrimos todo. O sea, no es que la agencia pida tal cosa, sino que se evalúan las noticias por país, por región. Dependiendo de la agenda. Claro, dependiendo de la agenda, ¿no? Por supuesto. Pero algo que comentaba yo un poco como retomando la pregunta de Darío, que decía Ulises, ¿no? De por qué en México no ganan. Él empieza en su columna del domingo. ¿Quién? Ulises Castellanos. Ulises Castellanos. El Saludos, domingo. Ulises. Saludos. El domingo en el Universal escribe una columna de qué nos está pasando en México, en México, América Latina, por qué en México no se ganó, o por qué ningún fotoperiodista mexicano de América Latina ganó WordPress Photo. Que nada más aquí hay que hacer un paréntesis, pues hubo varios premios, tenemos, o sea, nosotros estuvimos con los ganadores o menciones. Sí, México, han ganado 5 mexicanos el premio WordPress Photo, incluso él los menciona, y él, pregunta que por qué. Y una de las primeras respuestas que él mismo plantea es que porque los medios de comunicación en México no le están dando oportunidad a contar este tipo de historias como las que veíamos como la fotografía ganadora, ¿no? O sea, que estamos con el día a día del boletín y la foto de Peña Nieto dando su discurso y pidiendo aplausos, o el partido de los Pumas, o las fotos ya dejen de marear a los Pumas, por favor, nada más. No podemos hablar. No, habla de la América, lo que sea. Es que ellos sí dan partido, pero Pumas no. Ellos meten 5 goles, Pumas nada. No, cuidado que... no voy a entrar en esa discusión. Tú ni te gusta el fútbol. Pero esta parte de que, si vemos ahorita la jornada, o sea, cómo de repente las fotografías nada más son un acompañante de la nota. Entonces, ¿cómo ves en agencias si están dando espacio para contar historias de largo aliento, que pesen mucho? Porque ya, por ejemplo, la jornada, que es como el ejemplo, y no es porque lo tengamos aquí enfrente, cuando inicia le apuesta muchísimo a la fotografía y poco a poco la va haciendo a un lado, proceso incluso con todo y que tiene muchos fotógrafos y le da mucho espacio, pero a la vez no, O sea, la teoría, perdón, nada más quiero ver, la hipótesis de Ulises que coloca es que se va encogiendo la posibilidad de la fotografía, de los fotógrafos, del departamento de foto, o sea, de todo el sistema fotográfico. Que no hay un buen departamento que le apuesta a contar historias de fotografía. O sea, sí hay muy buenos fotógrafos, pero no tienen tanta oportunidad para contar estas historias. Y esta oportunidad es todo lo que conlleva, ¿no? Que un fotógrafo esté desde una semana hasta un mes en un solo lugar, estando ahí en la historia, teniendo tiempo. O sea, no entiendo muy bien esa relación con el WordPress Photo, pero bueno, a ver. A mí me parece que, yo leí el artículo de Ulises,
Él no solo habla de México, también habla de Latinoamérica. No ha ganado ningún latinoamericano. A mí no me preocupa tanto que no haya latinoamericanos o mexicanos que hayan ganado premios. En primer lugar, como decíamos antes, WordPress premia la noticia en primer lugar. Entonces hay que ver qué noticias ha habido en Latinoamérica. Por otro lado, tampoco hay que sobredimensionar las noticias que pasan en México como si fueran de carácter internacional. Ahí, para mí hay un ejemplo que es importante, que nada tiene que ver con Latinoamérica. Daniel Berulac de New York Times y John Moore de Getty Images hicieron un trabajo excepcional en África con el ébola, en los 3 países afectados con el ébola. Pero ¿qué pasó con el ébola? Que como habían previsto para marzo de 2015, o sea, en pocos días más, van a erradicarlo y están a punto de erradicar el ébola. Entonces esa noticia va perdiendo interés. A pesar de que fue muy importante en su momento, va perdiendo interés y bueno, entonces no está dentro de los primeros premios de WordPress. Yo creo que esto es algo importante para ver. Latinoamérica no produce grandes noticias. Tenemos una cantidad enorme de políticos corruptos, eso sí, pero ya a nadie le interesa, ya saben quiénes somos los latinoamericanos. Hay problemas como, por ejemplo, los de Ayotzinapa, hay problemas como la oposición en Venezuela, la imputación de la presidenta en Argentina, el escándalo de Petrobras en Brasil por corrupción. Pero no son temas que por lo menos la prensa occidental tome como prioritarios. Entonces, tampoco hay que espantarse tanto porque los fotógrafos latinoamericanos no hemos ganado ningún premio en WordPress, a no ser que hayan ido a los lugares donde se producen las noticias más importantes. Luego viene la discusión de, bueno, ¿quiénes son los que dicen que tal o cual noticia es la más importante? Claro, pero eso ya agenda setting. Sí, que claro. Incluso ha sido mucha de la crítica a WordPress Photo, ¿no? Que de repente es como Europa, África siempre es la noticia. Claro, pero WordPress Photo, cuando América y... Claro, WordPress Photo es un concurso europeo, y los europeos junto con los Estados Unidos, claro, son los que manejan, digamos, todo lo que ellos ven como Occidente. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, con toda la razón, Europa se movilizó después del atentado al periódico satírico Charlie Hebdo, y tienen toda la razón, pero si uno empieza a ver los números, hubo otros atentados grandes. Ayer estaba leyendo que hay niños en Gaza, en Palestina, que ya no hablan. Ya no pueden hablar de la cantidad de bombardeos que han tenido que sufrir. Y son niños de 7, 8 años que no hablan. ¿Okay? Son cosas muy serias. Ahora, ¿quién maneja la agenda periodística? Bueno, Occidente. Y Occidente es Europa y Estados Unidos. Este premio es un premio europeo. Entonces, y además en un momento, por eso decía el elemento político, porque es en un momento en el que las relaciones por Ucrania, por otras cosas, Europa, Estados Unidos versus Rusia, están en una crisis profunda. Exacto, entonces claro. También decirles, oye, pues el ganador son, digamos, una pareja de homosexuales en Rusia, claro. es un mensaje completamente político de una organización, claro. Y por otra parte yo quisiera agregar una cosa. Cuando yo en WordPress no envié nada, pero en general envío, uno tiene las reglas, uno lee las reglas antes de enviar, y todos lo tenemos muy, muy claro. Lo que el jurado decide es inapelable. Podemos discutir, podemos hablar, pero esto ya lo sabemos antes de enviar. Claro. O sea, esto no es algo que sorprenda a ningún fotógrafo. Tanto en materia noticiosa como en materia fotográfica, todo el mundo sabe. Cuando envía WordPress, este año fueron 94.000 fotografías. Sí, 94.000. ¿En serio? Sí, Eso es muchísimo, ¿no? Sí, es muchísimo. Yo he hablado con algunos que han tenido que ser jurados y es un trabajo realmente complejo. Es un trabajo largo y muy cansador, por eso son muchísimas fotografías. Todos los que enviamos a WordPress o a Picture of the Year o Pulitzer o lo que sea, sabemos cuáles son las reglas. La primera regla es lo que el jurado diga es inapelable. Quiero retomar lo que colocaba Lucía, porque me parece que en términos del
Hay muchas partes del periodismo que se están replanteando, ¿no? Por tecnología, por interés, por audiencia, por dinero, por interés del mismo medio en términos comerciales, etcétera. Una de ellas es la, no sé, sección cultural, ¿no? Ahora espectáculos, antes sección cultural, y ahí hay mutaciones. Pero más allá de entrar en eso, lo que coloca Ulises creo que puede ser interesante recoger los puntos de vista, sobre todo para ese desarrollo. La queja de que no hay espacios como en el periodismo de investigación, que en este programa lo hemos puesto y dice quién está haciendo las buenas, grandes investigaciones de gran calado, la Casa Blanca, el Banco de Duarte en Chihuahua, es decir, quiénes se avientan 3, 4, 6 meses persiguiendo una noticia que tiene esas repercusiones al centro neurálgico de la propaganda de Peña Nieto. Bueno, me parece que hay que reconocerlo, pero el muro de los lamentos de todos los periodistas que se sientan en esa silla es que no hay periodismo de investigación, y será cierto o no, dependiendo también la queja, decir, bueno, pues búscale, ¿no? Vete o haz otras cosas, pero en términos de fotografía y de lo que coloca Ulises, que además no es la primera vez que lo oigo poner el punto, inclusive quejarse, ¿no? Desde que estaba en Excelsior, y luego todos estos trabajos que él analiza desde el punto de vista más de la empresa, ¿no? Es decir, el departamento de fotografía, el editor, qué está pidiendo a los fotógrafos que salen a la calle, qué no está pidiendo. Pero ¿cuál sería la radiografía de ustedes dos de qué es lo que está pasando en los departamentos de fotografía de los medios de comunicación en México? O bueno, en México o en el mundo, ¿no? Si quieres, bueno, desde México un poco lo que hemos platicado con distintos fotoperiodistas, por ejemplo, es que sí hay hasta cierto punto un desapego por parte de la empresa como tal hacia el fotógrafo. Hay muchas empresas en las que no te pagan el equipo fotográfico. Entonces, desde ahí sí te habla de qué tanto valoran la cámara, al fotógrafo. O sea, sobre todo en los estados, es muy difícil que un medio de comunicación te pague eso, ¿no? O las capacitaciones, o cuando se te pierde el equipo, o te lo roban, incluso estando en una cobertura, ¿no? O sea, te pueden, yo sé, por ejemplo, y no porque esté aquí Omar, que Cebollazo, Omar. No, que AFP o las agencias de repente sí cuidan mucho a sus fotógrafos y sus equipos, pero los medios... Bueno, han hecho público cuando tienen algún tipo de víctimas de violencia en coberturas, ¿no? O sea, eso entonces, sí lo han hecho ustedes diciendo, oigan, ustedes golpearon a nuestros reporteros, ¿no? Sí, eso lo hace sistemáticamente la agencia aquí y en todo el mundo. Entonces, desde ahí ya te hablan, ¿no? De cómo ven al fotógrafo, y si el fotógrafo se queja, es, pues si no te parece... vete, o si no quieres dar tu cámara, pues no trabajas y no te pagamos. La otra parte es que también el fotógrafo tiene que ir muy acompañado, bueno, en los medios impresos sobre todo, tiene que ir muy de la mano o va muy con el reportero. O sea, y tiene que hacer la foto que si el reportero hace la nota de presidencia, la foto es esa, ¿no? O sea, ven como la fotografía como un acompañante y no como un género periodístico. Incluso había, antes ya no tanto, o sea, los que se enojaban si les decías fotoreportero, ¿no? No, ellos no son reporteros, ellos son fotógrafos. O sea, como esta parte de que no es la fotografía un género periodístico, sino un acompañante, algo que hace ver un periódico no tan aburrido y ilustrativo. Entonces, también esa parte te habla de cómo el fotógrafo, antes, o sea, quien era fotógrafo era quien podía cargar toda una cámara fotográfica pesada con todo lo que implicaba. Entonces, no forzosamente... contratabas a alguien que tuviera una técnica, sino contratabas a alguien que fuera fuerte para cargar. Entonces ya poco a poco pues sí se va cambiando esta imagen de que un fotógrafo puede proponer o puede hacer imágenes propias, ya no es un acompañante, pero todavía sigue viendo, o sea, aquí en México como ese fotógrafo que acompaña o el menos letrado del periodismo. Un amigo decía, los fotoperiodistas son los albañiles del periodismo, o sea, como la parte más baja, o sea, pero así se ve. ¿Y eso es tu amigo? No, pues está cabrón. Pero así se ve de repente al fotógrafo, como el Patito Feo, que dices, bueno, Patito Feo con un equipo de 60,000 pesos, ¿no? O sea, tampoco tan feo, pero estas imágenes de cómo es que ni siquiera tienes que estudiar para ser fotoperiodista, que no tienes que saber escribir para ser fotoperiodista, cuando no es cierto. O sea, un fotoperiodista es también un género periodístico, tiene también la rigurosidad que cualquier género, y al contrario, yo creo que llega mucho mejor que una nota
escrita, porque es lo que ves, o sea, tal cual. Y entonces tiene que tener ciertos parámetros, pero hemos visto muchísimo, y sobre todo en los estados, que el que es fotógrafo es porque, mira, nuestro fotógrafo no pudo venir y tú eres el que traía las tortas, pues agarra una cámara y vete. Y ya, así se hizo fotógrafo. Así también hay muchos reporteros. Quédese con nosotros, vamos a un corte y ahora escuchamos la otra versión del decano del periodismo. El que aprendió en libros. Del otro albañil. Quédese con nosotros, ahora regresamos. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos terminando, pero no por ello terminemos este diagnóstico. Lucía decía algo que le está pasando también al periodismo escrito. Se retrae, ¿no? Corren reporteros, se preocupan poco por la capacitación, el profesionalismo de reporteros, y te sale más barato agarrar los cables, ¿no? De Reuters, si son económicos, de las agencias. El 80% de los medios mexicanos viven de esas mierdas de cables de Notimex, ¿no? Entonces, pero lo llenan, o sea, se llenan los periódicos de esos cables. Entonces, creo que lo importante es hacer ese balance, ¿no? Y te lo pregunto a ti, desde el punto de vista de una agencia del calado de AFP. Es decir, si dicen, esto le está pasando a los reporteros, a los fotoreporteros, y a alguien, cuesta mucho, lo has dicho, pero alguien como un cable de AFP, un cable de Magnum, pues les compras las fotos, ¿no? Y sabes que te va a dar la foto de Culiacán, que tiene que ser la foto de Culiacán, la del Chapo, la de lo que sea. ¿Para qué? O sea, ¿dónde está ese asunto? Yo quisiera ir un poquito más atrás. Se está hablando mucho, desde hace tiempo ya, de la crisis del fotoperiodismo debido a que todo el mundo puede tomar fotos. Ajá. Con teléfonos, con tablet, con lo que sea. Yo no lo veo así. El problema no es un problema tecnológico. La crisis no viene por la tecnología. Al contrario, la tecnología ha servido para que todo el mundo se acerque mucho más a las noticias. La crisis viene por un problema económico. Y es porque los periódicos, y no solo en México, solo con algunas muy extrañas excepciones, que podríamos hablar de New York Times, Los Angeles Times, The Financial Times, con algunas muy pocas excepciones, los periódicos están dedicados a hacer dinero. Por la razón que tú quieras,
los periódicos han sido tomados por empresarios que nada tienen que ver con el periodismo. Y todo esto se va decantando ¿en dónde? En las noticias. En la producción también. En la producción de noticias. Entonces, lo que vive el fotoperiodismo, que muchos se lo están culpando, digamos, a esto de la generación constante de nuevas cámaras cada vez más pequeñas, cámaras remotas y demás, no es tal. Porque también le está pasando con los reporteros. El problema es que los periódicos han caído en manos de empresarios que nada tienen que ver con el periodismo y que sí saben muy bien cómo hacer dinero, o sea que no le importan mucho las noticias. Una por cuestión un lado, de costos, claro, quitarle costos y ganamos más. Claro, y por otro lado, el gran apogeo de los diseñadores. Yo sé que me van a odiar los diseñadores, pero básicamente ellos lo que hacen es un periódico bonito. No necesitamos periódicos bonitos, lo que necesitamos es saber qué es lo que está sucediendo y para eso necesitamos reporteros y fotoperiodistas. En el caso particular de México, esto se agrava un poco más porque la historia del fotoperiodismo mexicano para mí se pierde una gran parte, que es, digamos, el gran apogeo del fotoperiodismo que fue entre los 80 y 90. Entonces, seguimos con este discurso como el que estaba comentando ya antes, y con este discurso de que el fotógrafo no tiene por qué estudiar, que toma una... Bueno, esto no es así. Hace mucho que no es así. Hace mucho que sabemos los fotógrafos, no solo tenemos que estudiar, tenemos que saber de muchas más cosas. Yo, por ejemplo, he estudiado, a pesar de que yo comencé haciendo el laboratorio con todo lo que era la vieja técnica, yo he estudiado al punto tal de que yo hago mis páginas de internet. Yo he leído todo lo que he podido. Yo escucho música, me encanta el cine, leo los periódicos. Un fotógrafo hoy por hoy, el hecho que tener una cámara, yo siempre lo comparo con tener una pluma o tener una... aquí podríamos estar escribiendo. Yo podría estar escribiendo, pero no sé escribir. Por mucha tecnología que me pongan para escribir, no voy a poder escribir como escribe un señor que ha estudiado para eso. Lo mismo pasa con el fotoperiodismo. Creo que el problema no es estrictamente periodístico, es un problema económico, en que los periódicos han caído en manos de gente que lo que le interesa es ganar dinero, no dar noticias. Y hay ejemplos, muchísimos ejemplos al respecto de lo que cuesta hoy, digamos, perseguir una noticia, ¿no? Claro que cuesta dinero, pero bueno. Entonces, a ver si lo entiendo, parte de esta crisis del modelo, más bien es un replanteamiento, ¿no? Quieren ganar más, se adueñan grandes conglomerados de empresas, toman medios de comunicación y lo ven en un punto de vista no periodístico, es decir, de una inversión, ¿no? Como The Guardian, como el New York Times, sino que le dicen hay que recortar. ¿Y cómo recortas? Pues puede ser periodistas, reporteros, fotoreporteros que les pagues menos, que cuesten menos a la empresa, ¿no? Y, no sé, gastamos un poquito más en tener cables. ¿Puede ser que el desarrollo sea ese? O sea, es decir, en términos no recuerdo tangibles. bien qué periódico fue, pero en Boston, sí me parece, que ellos despiden a sus fotógrafos, de Daily Boston, creo, despiden a sus fotógrafos y a sus reporteros les dan iPhones para que ellos puedan hacer las fotografías, creyendo que un iPhone puede sustituir como la mente o que puede sustituir a un buen fotoperiodista. O sea, como no importa qué tipo de foto sea, como es un acompañante, podemos poner una fotografía tomada con iPhone que hace un reportero, cuando, como decía Omar, la manera o la estructura en que piensas las cosas escritas es muy distinto a cómo haces la fotografía. Pero sí, de repente se va viendo esa como tendencia, incluso los lectores se enojan mucho con el periódico al haber despedido a todos sus fotoperiodistas para darles un iPhone a sus redactores, y al final, bueno, sí terminan como diciendo, bueno, pues a lo mejor nos equivocamos, ¿no? En esta como falsa creencia de que la fotografía es un acompañante o que la fotografía no importa. Que la otra parte también que permite o que permitió o que abrió las puertas, toda esta parte de industria, yo creo que es la parte en la que cuando estás en el laboratorio y vives toda esta parte romántica,
comprendes mucho la importancia o comprendes mucho qué pasa si alteras una foto. Y ahora con todo lo digital, pareciera que esa educación de por qué no se debe alterar una foto se perdió con toda esta parte de las herramientas digitales, porque pues Instagram siempre le pones el filtro, entonces cuando haces una fotografía se te hace fácil digitalmente manipularla porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero no entiendes como todo este proceso de por qué WordPress Photo, por qué AP, por qué FP te dicen no quiero una fotografía manipulada, si en el celular puedo manipularlas en cualquier momento, ¿no? Como esta parte de que pareciera que falsamente que cualquiera puede hacer una foto, pero más allá de que des el clic es también todo el proceso de qué significa hacer una foto. Lo decía que a ti te había gustado muchísimo Sebastián Salgado, ¿no? O sea, ya no estamos haciendo fotografía, ya nada más estamos dando clics y esta elaboración, se volvió una elaboración mecánica y no una elaboración de pensamiento. Entonces también en México está como muy, muy puesto esto porque ya ves, y no está mal que pongas fotografías tomadas con Instagram, incluso una fotografía de WordPress Photo de este año ganadora fue tomada con Instagram, pero la parte en la que vas perdiendo el valor de la fotografía como hecho histórico es lo que está dando, pero no es por la herramienta, sino por los fotógrafos que van careciendo a veces de una educación, a mi punto de vista, ¿no? No, yo creo que hay dos o tres ejemplos. En primer lugar, el hecho de que uno tenga un aparato para tomar fotografías no quiere decir que vaya a poder hacer fotoperiodismo. Yo hago una gran diferencia. Una persona que está tomando fotografías con un teléfono está hablando de lo que a él le sucede o a ella le sucede en ese momento. Los fotoperiodistas lo que hacemos es contar lo que está sucediendo noticiosamente. Creo que el mejor ejemplo es el atentado en el maratón de Boston. El atentado se produce 2 horas después de que pasara el ganador, o sea, seguían pasando los corredores del maratón. Entonces habían quedado pocos fotógrafos. De esos fotógrafos que quedaron, que eran más o menos 10, 8 de ellos no eran profesionales, estaban con sus teléfonos celulares, con una cámara que habían comprado en ese momento. Al momento de la explosión de la bomba, solo corrieron 2 al lugar de la explosión. Los 2 fotógrafos profesionales de periódicos. Los demás, ¿qué hicieron? Hicieron lo que hace todo el mundo. Salieron corriendo hacia el otro lado. Porque cuando explota una bomba, solo los periodistas somos los que corremos al lugar donde explotó. Esto se ha mantenido, esto no ha cambiado. En ese momento es donde, claro, el periodismo recurre y recuerda a los fotoperiodistas que arriesgan su vida y que van al lugar donde pasan los hechos. ¿Por qué? Porque les conviene comercialmente. Mientras tanto, si no les conviene comercialmente, no, van a tratar de darle un teléfono a no solo a un periodista, a cualquier persona para que le tome fotos, hasta el momento que lo necesitan, hasta el momento que explota la bomba en el maratón y necesitan la fotografía periodística. Y yo creo que ahí se nos va acabando el tiempo, pero ¿tú crees, lo dijiste, pero me gustaría como reforzarlo, es decir, la crisis es del modelo económico, no del fotoperiodismo? La crisis es el modelo económico que tienen los periódicos. Los periódicos en general les cuesta muchísimo informar. Lo que quieren es ganar dinero. Y por eso hoy por hoy, hace poco me comentaban que un periódico nuevo normalmente tiene 4 a 6 diseñadores y tiene un solo fotógrafo. Lo que le importa es vender cosas bonitas. Lo que decías antes teníamos cultura, hoy teníamos espectáculos. Exacto. Pues Omar, muchísimas gracias por estar aquí, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante, aprendí, espero que ustedes también, un poquito por lo menos. Lucía, muchísimas gracias también por estar aquí, fue bastante ilustrativo. Vendrá WordPress Photo, váyanla a ver, y bueno, pues hay que debatir, ¿no? Hay que debatir sobre estos temas. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes. Quédese aquí en la programación de Rompimiento Televisión por Internet. Yo soy Darío Ramírez y nos vemos la próxima semana aquí en Megáfono. Hasta pronto, buenas noches.